En el corazón de Londres, durante los años oscuros del siglo XIX, existía un lugar que nadie quería cruzar después del anochecer. Un árbol viejo, retorcido, con ramas que parecían garras, dispuestas a atrapar a quien osara acercarse. Lo llamaban el árbol de los ahorcados, y sus historias eran susurros que recorrían los callejones y tabernas entre miedo y fascinación. Decían que aquellos que morían colgados de sus ramas no descansaban. Las leyendas contaban que sus almas quedaban atrapadas para siempre entre la madera y la sombra de la ciudad. Se hablaba de figuras que aparecían de noche, colgando de las ramas, y de un frío que se sentía hasta dentro de los huesos cuando uno pasaba cerca. El árbol no estaba en un cementerio común. Se erguía en un descampado abandonado, rodeado de calles oscuras y casas viejas, donde la pobreza y el crimen eran moneda corriente. Allí, los forasteros escuchaban gritos lejanos, cadenas arrastrándose y a veces un crujido de madera que parecía avisar que otra víctima se acercaba a su destino. Los habitantes del barrio evitaban hablar del árbol frente a niños o visitantes. Sin embargo, los curiosos y los imprudentes se sentían atraídos por la maldición, casi hipnotizados por la idea de ver lo prohibido. Algunos desaparecían sin dejar rastro, otros volvían alterados, incapaces de dormir, murmurando nombres y visiones que nadie podía comprender. La historia del árbol de los ahorcados no era solo un mito, estaba marcada por la muerte real, la superstición y un misterio que ni la policía ni los clérigos de la época pudieron explicar. Cada nueva víctima reforzaba la leyenda y cada historia que llegaba de boca en boca aumentaba la sensación de terror que envolvía a toda esa parte de Londres. Pero lo más escalofriante de todo no era la muerte física, era el rumor de la maldición, que parecía extenderse más allá de las ramas y de la madera, penetrando en la mente de quienes se atrevían a mirar demasiado cerca. Muchos juraban que si escuchabas con atención, podías oír los susurros de las almas colgadas, llamando a los vivos a unirse a ellas en la eternidad. Con el paso de los meses, las historias dejaron de ser solo rumores. Los vecinos empezaron a notar desapariciones inexplicables alrededor del árbol. Jóvenes que salían a jugar o trabajadores que regresaban a casa de noche simplemente no volvían. Algunos aparecían días después vagando sin rumbo, con los ojos desorbitados y murmurando nombres que nadie conocía. El pánico se apoderó de los habitantes. Nadie quería acercarse al descampado, pero la fascinación por lo prohibido hacía que los más imprudentes desafiaran la maldición. Testigos aseguraban haber visto figuras colgando de las ramas, pero al acercarse no había nada más que el viejo tronco y el viento susurrando. Algunos atribuían esos fenómenos a fantasmas de ahorcados, otros pensaban que era un castigo de Dios, mientras que los más escépticos sentían que había algo en la madera misma que absorbía las vidas de quienes se acercaban. El árbol se convirtió en un símbolo de terror urbano. Los comerciantes cerraban sus tiendas antes de que anocheciera y los niños crecían escuchando historias de los que habían desaparecido. Nadie sabía quién sería la próxima víctima. Y eso hacía que cada sombra proyectada por la luna sobre sus ramas pareciera un recordatorio del destino inevitable. Los clérigos de la ciudad intentaron bendecir el lugar, pero la maldición parecía burlarse de ellos. Incluso la policía, escéptica al principio, registró incidentes extraños, gritos en la noche, figuras que aparecían y desaparecían, y testigos que afirmaban sentir manos invisibles tocándolos mientras pasaban junto al árbol. Pronto, el árbol de los ahorcados dejó de ser solo un lugar, se convirtió en una advertencia viviente, un punto donde la superstición, la muerte y la paranoia se mezclaban. Cada rama parecía tener memoria, recordando las tragedias que había presenciado y llamando a nuevos desafortunados a acercarse, como si el árbol mismo estuviera hambriento de almas. Y aunque muchos intentaban ignorarlo, no podían evitar que la sombra del árbol se extendiera en sus sueños, porque la maldición no solo estaba en la madera o en las ramas, sino en la mente de todos los que vivían cerca, recordándoles que Londres guardaba secretos que podían apoderarse de los vivos sin previo aviso. Con el paso de los años, el árbol de los ahorcados dejó de ser solo un mito urbano. Su fama comenzó a extenderse por toda Londres. Historias de desapariciones, susurros en la noche y figuras colgando de las ramas llegaban a oídos de periodistas, clérigos y hasta de turistas curiosos. Cada relato aumentaba el miedo y el morbo, y la gente empezaba a hablar del árbol como si tuviera vida propia.
Los casos más aterradores no eran los que desaparecían para siempre, sino aquellos que regresaban. Hombres y mujeres que habían osado acercarse contaban lo mismo, un frío imposible de describir, voces susurrantes que pronunciaban sus nombres y la sensación de que algo invisible los empujaba hacia las ramas. Algunos juraban haber visto manos espectrales que los agarraban y aunque lograban escapar, su mirada reflejaba un terror que ni el tiempo podía borrar. Se dice que una familia entera que vivía cerca sufrió la maldición de manera directa. Cada miembro veía sombras al caer la noche, sentía presencias que no podían tocar y escuchaba cadenas arrastrándose sin que hubiera nadie allí. La última noche, varios vecinos afirmaron que una figura colgaba del árbol, con un rostro que parecía cambiar, mostrando horror y tristeza al mismo tiempo. A la mañana siguiente la familia desapareció, nadie volvió a verlos. La policía, cada vez más incrédula, comenzó a recibir informes de objetos que se movían solos, gritos que nadie podía localizar y golpes secos en la madera del árbol, como si este mismo latiera con fuerza cada vez que alguien pasaba cerca. Los clérigos insistían en que era obra del diablo, mientras los escépticos aseguraban que eran trucos de la mente, miedo colectivo que se había convertido en obsesión. Sin embargo, incluso los más racionales no podían negar algo inquietante. El árbol parecía absorber la atención de todos, atrayendo curiosos como si los invitara a un destino inevitable, y quienes ignoraban las advertencias tarde o temprano terminaban siendo parte de la leyenda, porque el árbol de los ahorcados no solo se alimentaba de cuerpos, sino de miedo. Y en Londres el miedo se propagaba más rápido que la peste. Con el tiempo, el árbol de los ahorcados se convirtió en un escenario de eventos cada vez más inexplicables. Aquellos que se atrevieron a acercarse contaban historias que hacían temblar incluso a los más valientes. Sombras que se movían por sí solas, susurros que repetían secretos de los vecinos y figuras que aparecían colgando de las ramas solo para desaparecer en un instante. La maldición parecía intensificarse con cada nueva víctima. Una noche de invierno, un grupo de jóvenes decidió desafiar las advertencias. Armados con linternas y curiosidad, se acercaron al árbol, riéndose del miedo que todos sentían. Pero lo que comenzó como una broma terminó en terror puro. Cadenas resonaron a su alrededor, voces susurrantes llamaban sus nombres y la rama más gruesa del árbol se movió lentamente como si respirara. Uno de los jóvenes juró haber visto un rostro que cambiaba de expresión, mezclando agonía, ira y lamento, colgando de la rama más alta. La panza se les revolvió y el miedo los obligó a retroceder. Pero al volver a mirar, la figura había desaparecido. Y en su lugar, un joven desapareció sin dejar rastro. Nadie volvió a verlo. Y los demás huyeron aterrorizados, sabiendo que la maldición no perdona la curiosidad. Los rumores alcanzaron tal magnitud que la prensa de la época comenzó a cubrir los sucesos. Algunos periodistas afirmaban haber escuchado gritos que provenían del interior del árbol, mientras que otros describían un frío que atravesaba la piel y un olor a muerte que impregnaba el aire. Nadie podía explicar cómo algo tan aparentemente inanimado podía causar tanto terror y desapariciones. La leyenda del árbol de los ahorcados no solo creció por los eventos reales, sino también por la psicosis colectiva que generaba. Cada nuevo relato reforzaba el miedo en Londres. Padres prohibían a sus hijos acercarse al lugar, comerciantes cerraban antes de anochecer y los curiosos que intentaban acercarse terminaban con historias de pesadilla que contaban a los pocos que se atrevían a escuchar. La maldición se convirtió en un símbolo de que en la ciudad más grande de Inglaterra, incluso la madera podía esconder secretos mortales. Y aunque muchos intentaban racionalizarlo, el árbol seguía reclamando víctimas, alimentándose del miedo que lo rodeaba, recordando a todos que la muerte y lo inexplicable siempre acechan donde menos lo esperamos. Con el tiempo, el árbol de los ahorcados se convirtió en una de las leyendas más oscuras de Londres. Nadie sabía con certeza cuántas víctimas había cobrado, ni cuántos habían sobrevivido con la mente marcada por el terror, pero todos coincidían en algo. El árbol no solo mataba cuerpos, sino que se alimentaba del miedo y la curiosidad de quienes se acercaban. Los más valientes que decidieron estudiar la historia del lugar decían que, incluso décadas después,
Al caer la noche se podía escuchar un crujido de ramas que parecía acompañar los pasos de los curiosos. Algunos aseguraban haber visto figuras colgando, sombras que desaparecían al mirar directamente y un frío sobrenatural que calaba hasta los huesos. Era como si las almas atrapadas allí no encontraran descanso y su lamento se transmitiera a todos los que se atrevían a acercarse. Pero el misterio del árbol de los ahorcados no termina con historias de terror. Es un recordatorio de que la superstición, la tragedia y lo inexplicable pueden coexistir. Y que a veces los secretos más oscuros permanecen ocultos, solo visibles para aquellos que se atreven a mirar más allá de la realidad. Si esta historia te ha hecho estremecer y quieres descubrir el desenlace completo de leyendas reales y sucesos escalofriantes, te invito a suscribirte a El Archivo Violeta, darle like a este video y comentar qué te ha parecido la maldición del árbol de los ahorcados. Porque en El Archivo Violeta las historias oscuras no se olvidan y tú puedes ser testigo de cada una de ellas. Nos vemos en el próximo video.